Sí, Daniel, te quería hacer una pregunta respecto de cómo ha tomado la población o cómo sientes tú que ha impactado el ataque que se registró a un hospital pediátrico en Mariupol, con toda la crudeza que eso significa, con todo lo condenable que fue esta actitud por parte de Rusia, con las imágenes que son impresionantes, pero además ahí tenemos las imágenes de este lamentable ataque que se registró en ese lugar, además con niños que tuvieron que ser trasladados a refugios esperando no ser afectados por estos bombardeos. Pero al margen de eso también, ¿qué tanto impacto está generando las acusaciones cruzadas entre Estados Unidos y Rusia? Porque ayer el portavoz de la Casa Blanca dijo que no sería raro que Rusia pudiera dirigir un ataque con armas químicas o biológicas contra Ucrania. ¿Qué tanto asidero puede tener eso y qué tanto está generando temor en la población que hasta ahora a lo mejor no había evacuado? Claro, la verdad es que no hay mayores antecedentes de que efectivamente Rusia esté planeando conducir un ataque como ese. Es algo que dice Estados Unidos y que también hay que considerar en medio de esta guerra de propaganda en que están ambos lados. No hay por ahora antecedentes de alguna fuente imparcial que diga que efectivamente Rusia tiene pensado utilizar este tipo de armamento contra la población civil acá en Ucrania. Ahora, efectivamente hay el tema del hospital, de la maternidad atacada, ha sido tremendamente fuerte. Acá fue el propio presidente, de hecho, quien dio a conocer esa información. Luego se conocieron más detalles por medio del alcalde, de las imágenes que comienzan a llegar. Todavía no está muy claro qué tanto estaba funcionando ese hospital todavía. Se había dicho que había 17 heridos y que, lo dijo el presidente también, había niños bajo los escombros. Estamos esperando todavía una información más clara y, de nuevo, de fuentes ojalá más imparciales que nos permitan decir efectivamente qué tanto estaba en funcionamiento, cuántos niños podrían haber sido afectados y cuál es la dimensión de esa tragedia humanitaria allí en Mariupol. Pero esas imágenes han sido repetidas hasta el cansancio aquí por los medios ucranianos. La televisión ucraniana es básicamente en estos días una especie de cadena nacional que transmite prácticamente todos los canales, transmiten casi todo el día un informativo con además mucha propaganda patriótica y que básicamente uno ve las imágenes y son dos cosas. Una cosa, se ve un ejército ucraniano triunfador, un ejército ucraniano que resiste a la invasión, y por otro lado la destrucción y el sufrimiento de los civiles. Esas son las dos cosas que uno puede ver prácticamente todo el día en la televisión ucraniana, y este ataque al hospital efectivamente ha causado, como es obvio, honda conmoción en el mundo entero y también en Ucrania, donde se le presenta como de alguna manera la muestra de que Vladimir Putin está dispuesto a cualquier cosa. No es la primera vez que un recinto hospitalario es atacado. Según el recuento que lleva la Organización Mundial de la Salud, 18 ataques ya han sido dirigidos contra hospitales, recintos sanitarios o trabajadores de la salud, dejando 10 personas muertas esos ataques. De modo que, más allá de los detalles que todavía no conocemos exactamente de lo ocurrido en Mariupol, lamentablemente no ha habido una preocupación clara por intentar salvaguardar a los profesionales de la salud, a los enfermos, a los médicos y a las instalaciones hospitalarias de los ataques en esta guerra. Daniel, ¿qué tal? Jacinta por acá. Para complementar esa información y citando fuentes del gobierno de Ucrania, eso sí, recientemente se ha informado de al menos tres fallecidos en ese bombardeo a ese hospital, uno de ellos una niña. Información, reitero, eso sí, que viene desde el gobierno ucraniano. Te quería preguntar, primero, ¿qué se sabe de eventuales corredores humanitarios que permitan evacuación durante el día de hoy? Más temprano, el presidente Volodymyr Zelensky hablaba de la posibilidad de 6 o 7 que pudiesen realizarse el día de hoy. ¿Qué se sabe en Ucrania de aquello? Y segundo, ¿cómo se recibe en ese país ya la negativa que le da Estados Unidos a esta propuesta de Polonia, en medio de declaraciones cruzadas, por cierto, de estos jets que se podrían entregar a la defensa ucraniana? Los había solicitado el gobierno de ese país, los ofreció Polonia, pero de cierta manera entregándoselos a Estados Unidos, una propuesta que fue rechazada de plano el día de ayer por las autoridades de ese país. ¿Cómo se recibe en Ucrania también esa información en momentos en que sabemos la retórica también del gobierno ucraniano está apuntando a Occidente de cierta manera por la poca ayuda, dicen, que han recibido en medio de este conflicto?
Sí, hola. Sobre lo primero, Jacinta, lo que sabemos es la información que efectivamente entregó el presidente Volodymyr Zelensky sobre estos corredores humanitarios que se podrían implementar hoy. La verdad es que ayer uno podría decir que por primera vez funcionó de alguna manera alguno de los corredores humanitarios que habían sido un desastre, la verdad, en los días previos, y por lo tanto hay cierta esperanza de que esto pueda nuevamente funcionar, al menos en algunos lugares. Esperemos cómo se desarrolla eso durante la jornada. Y sobre lo segundo, la verdad es que aquí hay un ajedrez geopolítico de grandes dimensiones. Lo que ocurre, claro, es que Ucrania necesita esos aviones MiG-29 polacos que son fáciles de operar para los pilotos ucranianos, son de la era soviética, funcionan, digamos, con ese tipo de parámetros. Polonia lo que ha dicho es que no los va a enviar directamente, sino que de alguna manera le pasó la pelota a Estados Unidos, diciendo vamos a transferir estos aviones a la base aérea de Ramstein. La base aérea de Ramstein es una base estadounidense que está ubicada en territorio alemán, y por lo tanto lo que dice Polonia es básicamente entregárselos a Estados Unidos y que Estados Unidos vea luego cómo se lo hace llegar a Ucrania. Polonia no quiere involucrarse tan directamente en una acción como esa contra Rusia, pero Estados Unidos tampoco quiere, y por lo tanto los estadounidenses se han lavado las manos también aquí y han dicho que eso no estaba conversado con el gobierno polaco y que ellos no están de acuerdo. Por lo tanto, por ahora está todo en una disputa diplomática en que de alguna manera Polonia le pasa la pelota a Estados Unidos le pasa la pelota a Polonia y Ucrania presiona fuertemente. De hecho, el tema del hospital ha sido muy utilizado también por el presidente ucraniano. A propósito del bombardeo al hospital en Mariupol, también el presidente Zelensky dijo que es necesario implementar una zona de exclusión aérea para evitar que los criminales y los terroristas, según dijo, sigan atacando a los niños, sigan atacando a los hospitales y sigan atacando a los civiles. O sea, ese tema del hospital se está utilizando precisamente para reforzar la petición principal que le hace Ucrania a la OTAN, que es establecer esta zona de exclusión aérea, o en su defecto al menos entregarle los aviones que necesita para poder de alguna manera combatir la enorme superioridad que tiene en esa área Rusia. Pero la OTAN ya ha sido muy clara en que no va a establecer esa zona de exclusión aérea, porque una zona de exclusión aérea supone que los aviones de la OTAN sobrevuelen Ucrania y si hay aviones rusos que sobrevuelan la zona, que los derriben, lo cual evidentemente significaría ya entrar a un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, que es precisamente lo que la OTAN quiere evitar. Y en el tema de los aviones, como vemos, Polonia y Estados Unidos mantienen esta especie de ajedrez sobre quién se hace responsable de entregar esos aviones y llevar esos aviones hacia los ucranianos, algo que ambas partes de alguna manera quieren evitar. Daniel, ¿cómo continúan las condiciones para trabajar ahí en la ciudad donde estás? ¿Se han podido mover con normalidad? ¿Han tenido que pasar distintos controles? ¿Cómo ha estado esa situación ahora en las últimas horas, justo ahí en la localidad donde estás? Bueno, hay toque de queda, eso nos impide salir. Nosotros en Lviv podíamos salir con toque de queda porque teníamos una autorización especial, pero eso es en cada oblast, que son las regiones de Ucrania. Cada oblast tiene una autoridad militar distinta y por lo tanto son autorizaciones diferentes. Entonces en el toque de queda no podemos trabajar. Durante el día está lleno de controles, eso es bastante habitual. Más temprano en la mañana fuimos al aeropuerto, no pudimos grabar dentro del aeropuerto, no se nos permitió grabar la zona donde fue el ataque de los misiles, y cuando estábamos grabando en otro lugar hubo un control. Esto es relativamente habitual, que llegan entonces militares y policías a hacer los controles de rigor, a preguntar en qué estamos grabando, presentar los documentos, lo que ya sabemos que es más o menos habitual, pero fue un tema que se resolvió sin mayores complicaciones. Así que hasta ahora la verdad es que podemos hacer nuestro trabajo siempre con una serie de restricciones. Estaba prohibido para los medios de prensa grabar militares, instalaciones militares, checkpoints. Nosotros siempre hablamos de los checkpoints y no los mostramos mucho porque, bueno, hay una prohibición de grabar ello o de grabar edificios administrativos o que puedan tener algún interés estratégico. Pero salvo eso, hasta ahora hemos podido trabajar sin mayores dificultades y tratando, por cierto, de movernos por esta zona donde de alguna manera la tensión ya es mucho mayor. Si en Lviv, por ejemplo, el tema de los posibles ataques es todavía algo teórico, aquí es un asunto real. Aquí el aeropuerto fue atacado, aquí murieron 9 personas y aquí las sirenas, la verdad es que son ya un sonido constante. Las personas también, por lo mismo, los que se mantienen acá restringen sus actividades, intentan no salir demasiado, precisamente porque existe el temor de que en cualquier momento pueda haber un ataque. Toda esta zona está bajo el alcance, digamos, de los misiles rusos. Sencillamente esto depende de cuáles son la estrategia de los rusos, qué ciudades pretenden atacar en qué momento, qué lugares consideran estratégicos, pero toda esta zona está claramente bajo la posibilidad inminente de ser atacada en cualquier momento, tal como ocurrió acá el domingo con ese ataque de 8 misiles contra el aeropuerto local.
Perfecto, Daniel, te queremos agradecer este despacho y por supuesto nos quedamos muy al tanto de lo que pueda ocurrir en las próximas horas ante la posibilidad de que pudieran surgir además un alto al fuego en los corredores humanitarios que se pueda lograr establecer para que muchas personas puedan dejar las ciudades que están siendo bombardeadas, pero además ante la posibilidad de que pudiera instalarse otra alternativa, ¿no es cierto?, de una negociación de paz. Muchas gracias, Daniel, por tu despacho desde Ucrania. Buenos días. Chao. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, es parte de la cruda situación que refleja esta guerra que en un principio se abordaba de otra manera, ¿no? Y con el paso de los días se han ido produciendo declaraciones de Vladimir Putin que lamentablemente van adelantando los escenarios. Cada cosa que ha dicho que no va a hacer, la ha terminado haciendo. Y ayer creo yo que hay un punto de inflexión, Jacinta, respecto del ataque a este hospital, independiente de que haya estado ocupado por niños o por adultos, que era la disyuntiva que circulaba en términos informativos. Absolutamente, hay condena internacional y Ucrania también está utilizando mucho estas imágenes y el impacto que han generado para acusar a Rusia de cometer crímenes de guerra, de cometer un genocidio contra la población ucraniana en vista de este ataque. Lo que ha dicho el canciller ruso durante esta jornada es nuevamente acusar a fuerzas nacionalistas ucranianas de este ataque. Lo acaba de mencionar recientemente en esta conferencia de prensa. A propósito de las declaraciones que tú comentabas, Karina, que se han ido escuchando desde que se inició este conflicto y cómo van variando o cómo se van diferenciando con los hechos que hemos visto. Fíjate que también el canciller ruso mencionaba que no era intención de Rusia invadir Ucrania o cualquier otro país. Declaraciones que ya están siendo comentadas muchísimo en redes sociales porque en las imágenes se ve y en los mapas también que hemos revisado se ve el avance que está teniendo Rusia en Ucrania cuando ya se cumplen 2 semanas de esta guerra. Claro, lamentablemente todo lo contrario de lo que dicen en los discursos las autoridades y en este caso Vladimir Putin y las autoridades de rusas también. Muchas gracias, Jacinta, y seguimos muy pendientes de lo que pasa en Ucrania con esta guerra. Por supuesto, cualquier información de último minuto nos avisas y retomamos el contacto. Gracias, Jasi. Nos vemos.